que esta palabra sea recibida en nuestra vida como palabra de Dios. Bendito Señor eterno, glorioso, soberano Señor Jesucristo, separados de ti no podemos hacer nada, Padre nuestro. Todo, Señor, lo que hagamos ahora de palabra o de hechos en el nombre de Jesucristo, como está escrito en tu palabra, que el Espíritu y la novia tienen que decir, ven. En esta hora declaramos las palabras, Señor Jesús, te pedimos, ven. No te pedimos una visitación, Señor, te pedimos, como está escrito en tu palabra, que tú habitarás. Te pedimos en este nuevo tiempo al que tú nos has llamado, habita en nuestra mente, en nuestro corazón. Habita, Señor, en nuestros hogares, en nuestras familias. Habita, Padre Santo, en nuestra congregación. Ven, Señor Jesucristo, como tú has preparado. Ven con tu vida en abundancia. Ven, Señor, a corregir, a sanar, a restaurar, a lo que tú has preparado, Señor Jesucristo. En este día te pedimos que te levantes de ese trono santo, vengas con tu reino, Señor, y tu buena voluntad, a la que tú, amado Rey de la Gloria, nos has llamado y nos has reunido hoy, mi amado Jesús. En el poder de tu nombre, como hijos de Dios, te pedimos que contigo también desciendan esa protección de ángeles, amado Dios, para que nos guarden. Señor, que tu amado y precioso Espíritu en nosotros nos apaciente, nos ayude a soportar esta palabra de exhortación que como a hijos se nos dirige. Ayúdanos a hacer conciencia de la grandeza de esas palabras. Hay millones de personas, amado hermano, amada hermana, millones de personas fuera de Cristo que no conocen a Dios, que no tienen el poder, que no son amados, que no saben, ¿no?, que el reino de los cielos es para ellos también, para que hagamos conciencia de lo que se nos da, de esa palabra y que dice el Señor, tú que estás aquí, tú que la estás escuchando, esta palabra, es porque para Dios eres hijo, para Dios eres una hija, invaluable el valor que Dios tiene para tu vida. Haz conciencia de lo que Dios hace por nosotros, hace por ti, hace por mí, por el gran amor que tiene, porque Dios, nosotros muchas veces renunciamos, tiramos la toalla, nos sentimos incapaces, pero Dios no. Dios no se rinde, Dios te sigue viendo en ese lugar que ha reservado para ti en la eternidad. Dios te ve como obra concluida y lo único que quiere, amado mío, amada mía, es que tú hagas conciencia de lo que Él trabaja, de lo que Él ha hecho y lo que sigue haciendo. Por eso yo te pido que abras tu corazón, que abras tu mente, que te entregues al Señor, que le digas, Señor, límpiame. Yo vengo a rendirme. Ayúdame a olvidar lo que voy a hacer, lo que pasó. Límpiame de mis planes, para que esa palabra, esta semilla que tú vas a sembrar hoy en mí, caiga en buena tierra. Y ayúdame, Señor, a regarla en los próximos días, para que dé el fruto que tú, mi Señor Jesucristo, has preparado. Padre eterno, Dios misericordioso, yo no tengo nada que ofrecer, mi dulce Señor, simplemente me ofrezco a ti como un instrumento para que esta palabra fluya, Señor Jesucristo, llegue al corazón de mis hermanos, de mis hermanas aquí reunidos. Por eso, Señor, yo te pido que sea la presencia de tu santo y amado Espíritu, Señor Jesucristo, el que comience a trabajar en mí, a través de mí, y llegue a mis hermanos. Yo renuncio a Guillermo de la Garza Ambrís, Padre Celestial, declaro por la fe, declaro a Jesucristo resucitado, vivo en mí, declaro tu palabra, ya no vivo yo, Jesucristo vive en mí, Señor, las cosas viejas, escuche eso, amado mío, las cosas viejas pasaron, no las arrastre, de ayer para atrás ya pasó para la mente del Señor, ya hablaremos de estas cosas. Hoy todo ha sido hecho nuevo por amor de usted y de mí. Vale la pena que nos pongamos, que nos rindamos a la bendita voluntad de Dios. Te damos gracias, misericordioso Señor Jesucristo,
y confesamos, Señor, que en tu nombre todo es hecho, en el nombre de Jesucristo Redentor. Amén y amén. Bien, vamos a hablar, como le decía, conforme al tiempo que Dios nos ha mandado, tiempo de arrepentimiento. Entender verdaderamente qué está pasando en nuestra vida y no solo qué está pasando, también lo que tiene que pasar, porque es importante. Muchas veces nos arrepentimos, pero ignoramos los frutos. Estamos haciendo obras incompletas y usted se va a dar cuenta qué cosa tan maravillosa el Señor nos ha dado para los postreros días en los temas venideros. Y Dios en su grande misericordia nos ha llamado y hoy nos va a hablar de manera tremenda y fuerte. Lo decíamos en días pasados, la gracia de Dios muchas veces la tenemos como un regalo, pero hay regalo de justicia y hay regalo de gracia. ¿Te lo mereces por tus obras o no te lo mereces? Y en este tiempo el Señor nos ha dado un tiempo de gracia. Lo dijimos, ¿por qué? Porque cuando sobreabunda el pecado, cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Eso tenemos que empezar a tener en conciencia. El Señor no nos está llamando porque nos va a premiar. Nos está llamando para evitar algo tremendo que viene a nuestra vida. Y por eso el tema de esta mañana se llama justicia divina. Vamos a ver cómo es que para Dios las cosas que nosotros creemos que Dios está ignorando, delante de Dios están presentes. Y eso es lo que nos está llevando a una condición pues difícil, dolosa. Si le decía hace un momento, ojalá y pudiéramos ver a través de los ojos del Señor cómo estamos verdaderamente, pero es grande su amor y su misericordia, que nada más se conforma con decir, acércate porque estás súper mal. ¿Sí? Entonces, justicia divina es el tema. Vamos al libro de Juan, Juan capítulo 16, versos 7 y 8, dice la palabra del Espíritu del Señor. Pero yo les digo la verdad. Antes de partir el Señor Jesucristo le dijo esto a sus apóstoles, pero hoy no los dice el Señor. Yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuera, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Quiero hacerte una pregunta en el nombre del Señor Jesucristo y contéstala en tu corazón, porque Dios no avergüenza a nadie. ¿Cuántas veces le has pedido al Espíritu esto? ¿Cuántas veces le has dicho, Señor, dame convicción de pecado, de justicia y de juicio? Pasan los días, pasa tu vida y no te das cuenta. Y puede que tú se lo pidas, pero dice el Señor que cuando tú te des cuenta, es cuando entonces el Espíritu Santo te habrá visitado. Cuando tomas conciencia del mal de tu vida es porque ya el Espíritu estuvo. Dice, cuando Él venga, ¿qué necesitamos para recibir esa convicción? Primeramente, invitar al Espíritu Santo. ¿Cómo yo le voy a pedir algo al Espíritu? ¿Cómo yo le voy a pedir algo a usted si no lo tengo presente? Y desde ahí el Señor nos está mostrando, pues, el mal en nuestra vida. ¿Cómo has de saber si no invitas? Si no tienes ese tiempo de oración. Si no te has disciplinado en un tiempo de oración. No solamente en tu casa, en tu trabajo, camino al trabajo. Mucho tiempo tenemos y mucha libertad. Pero ¿cuánto de verdad se le hemos pedido o le pedimos al Señor que en su Espíritu Santo nos dé esa convicción?
Y vamos a ver qué tan necesario es esto para nuestra vida y qué tan grave es ignorar esta gracia. Dice la palabra en el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 21, por medio del apóstol Pablo, dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo estoy despreciando lo que Dios me está concediendo, estoy haciendo vano el sacrificio de mi Señor Jesús. Cuando yo no, el Señor me está llamando a un tiempo y yo no respondo, cuando Dios me llama a la oración y yo no respondo, cuando Dios me llama a la Biblia y yo no respondo, estoy desechando esa gracia. Porque Dios no te está llamando porque quiera fastidiar tu vida, sino porque quiere hacer algo en tu vida. Y tú lo desechas o lo desechamos. Y dice Pablo que cuando hacemos esto, es como hacer vano el sacrificio del Señor Jesús. Y miren lo que pasa, lo que, lo que dice Dios acerca de cuando hacemos vano el sacrificio, porque lo hemos hecho. Y nos preguntamos el porqué de nuestra vida. ¿Por qué los problemas? ¿Por qué no cambio? ¿Por qué queriendo cambiar no cambio? Como decía la hermana, ¿por qué soy uno aquí y otro afuera? Porque no hay una conciencia. Miren lo que pasa cuando hacemos vano el sacrificio, dice la palabra en Hebreos 10, 26 al 31. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Cuántas veces despreciamos la gracia y pagamos las consecuencias? Y vamos a ver qué tan tremendo, de verdad, vamos a profundizar más en esto, en lo que es el tema en específico, en la justicia divina. Hablamos, hace tiempo hablamos, si usted lo recuerda, de cómo es que trabaja nuestra mente. Que para la mente que nos dé una buena dirección, para tomar una buena decisión, necesita buena y bastante información. Para que mi mente procese, me dé una buena dirección, que me haga a mí tomar una buena dirección, depende de la información que yo tenga, de la información que yo busque. Entre más y mejor información, mejor es la respuesta. Ahora le voy a comprobar esto aquí ahora. Fíjese usted, ¿sí? ¿Qué respuesta tiene su mente a esta palabra que yo le voy a decir? Guerra. Yo le acabo de dar una palabra. ¿Qué respuesta tuvo su mente? Usted lo más pronto que pudo haber hecho, corríjame si me estoy equivocando, si yo le digo guerra, usted se fue al otro lado del mundo, a lo que pasa en Rusia, a lo que pasa con Ucrania, quizá con Israel, a un conflicto bélico entre dos países. Esa es la respuesta, digamos, inmediata que tiene nuestra mente por la información que tenemos del mundo, por las noticias.
por lo que yo estoy viendo. Entonces mi mente inmediatamente reacciona a la palabra guerra, lo que está pasando en el Medio Oriente, lo que está pasando del otro lado del mundo, por la poca información e información del mundo. Pero le voy a dar información según el Espíritu de Dios. Con respecto a esta palabra guerra, el Señor no está hablando de un conflicto bélico entre dos naciones. Hace tiempo ya, amado hermano, amada hermana, hace tiempo ya que estamos viviendo una guerra mundial. Espiritualmente estamos ya viviendo una guerra a nivel mundial. ¿Qué es esto? Todos contra todos. Impresionante, pero es la verdad. Ya estamos en una etapa de una demencia, de una locura. Y es triste porque la iglesia de Cristo también está inmiscuida. Las iglesias también ya estamos dentro de conflictos. ¿Se recuerda? Hace tiempo lo hablamos. Hay conflictos dentro de la iglesia por esta doctrina, por esta ciencia de la teología. Debates entre pastores. ¿Cómo puede ser posible, amado mío, que si es una palabra, que si es un espíritu, que si es una unción, si todos recibimos el mismo bautismo, haya diversas interpretaciones de la palabra? Y por supuesto que las hay, porque el libro de los Salmos dice que Él la purifica 7 veces. Pero ¿por qué esas reacciones? Mire, es una guerra que ya ha alcanzado todos los niveles de la sociedad. Y se lo muestro, mire, ya por todos lados hay dos bandos: el marido contra la mujer, los padres contra los hijos, los empleados contra los dueños, los maestros contra los alumnos, el pueblo contra el gobierno, las doctrinas, las iglesias contra las iglesias, etcétera, etcétera. Podemos poner infinidad, ¿sí? Y lo más sorprendente de esta guerra, lo que de veras, híjole, no estamos viendo. Y si nos ponemos un momento a analizar las cosas, no hay cordura, no hay una razón, una justificación para que podamos aprobar esto. Lo peor de hoy es el hombre contra la mujer, ¿sí? No hay sensatez ni cordura ni de un género ni del otro, ¿sí? La mujer no piensa en la superioridad del hombre, ni el hombre piensa en la inferioridad de la mujer. Vamos a darnos como si fuéramos iguales. No sé si usted lo ha visto, ya hay desafíos a nivel deportivo, entre comillas, mujeres que se enfrentan, que creen que pueden, que tienen la capacidad de enfrentar a un hombre, y el hombre como al 20, 30% de su capacidad termina derrotando a la mujer. Lo dijimos hace tiempo, el feminismo no está luchando por los derechos de la mujer, está luchando por la igualdad, y si llega a la igualdad va a querer la superioridad. Y lamentablemente lo vemos en nuestro país, eso está probado desde el más alto mando, la presidenta. Es una feminista de primera. Y hoy no hay conciencia ni de un lado ni del otro. Decir, no, ¿sabes qué? Mira, vamos a dejar que Dios obre. Estamos ignorando. Esto está pasando porque Dios está siendo prácticamente ignorado. Dentro de la iglesia de Cristo ya el Señor ya nada más es, como lo hemos dicho malamente, Dios me perdone, lo queremos ver como el genio de la lámpara maravillosa. Te pido, te pido, te pido, te pido. Pero nunca le decimos, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago?
Y estamos viendo ya destruida en una etapa prácticamente final, como se decía por ahí, dando patadas de ahogado a la sociedad completa. Y la iglesia es parte de la sociedad. Y la iglesia, ¿sí? Y aún algo todavía más terrible de este conflicto entre hombres y mujeres, con esta falsamente llamada ciencia de la psicología, se han cerrado prácticamente todos los caminos a, a, una, a un diálogo, a una reconciliación. ¿Por qué? Porque hoy podemos ver supuestos psicólogos, hombres, ¿sí?, incitando a la mujer en contra del hombre. Y psicólogas incitando al hombre en contra de la mujer. ¿Por qué? Porque le están dando de su lado. Que el hombre es esto, que el hombre es aquello, y quienes recurren a ese tipo de ayuda, mayormente dentro de las redes sociales, empiezan a envenenar su corazón, se empiezan a sentir, a ser inocentes, y se levantan en contra de la contraparte. Ya parece ser que ya no hay ninguna salida, o al menos humanamente ya no hay ninguna salida a un diálogo, a una reconciliación. Es tremendo lo que estamos viendo. ¿Sí? La pregunta podría ser cómo salvar una sociedad en la que están todos contra todos. Ahora, lo decía hace un tiempo atrás el Señor, ¿por qué estamos viviendo todas estas cosas? Porque estamos arrancando la hierba, pero se está quedando la raíz. Aquí tenemos un dicho que dice que hierba mala nunca muere. ¿Por qué no muere? Porque no se arranca de raíz. ¿Sí? Entonces tenemos que ver qué está pasando con la sociedad. No nada más quedarnos conformes, no nada más incluso querernos apartar, correr a Cristo y decir, Señor, guárdame que yo no quiero ser parte del mundo. Porque el Señor nos puso como luz y sal del mundo. No se trata de irte a esconder. Se trata de que tú seas también parte de la salvación del Señor. Hablarle a la gente. Decirle, mira, cuando ciertas cosas pasan, yo voy y corro a Cristo. Yo me refugio en mi Salvador. ¿Sí? Pero hay que profundizar. ¿De dónde vienen tan grandes males? Y aunque parezca, pues, un poco incongruente, ¿sí? Estamos viendo, le decía, la gran escala, pero esto viene de una guerra espiritual que nadie la ve, pero existe y va ganando cada vez más terreno. Y esa guerra es personal. Esa guerra está en todos y en cada uno de nosotros. Es una guerra por los deseos. Todo tiene que, podemos ver un árbol gigantesco, podemos ver un edificio enorme, 100, 200 pisos, no sé, no creo que no hay tan grande, pero todo comenzó por un pequeño ladrillo. Toda grande obra tiene de comienzo algo pequeño. Y eso mismo pasa con lo que hoy estamos viendo alrededor del mundo. Y es una guerra personal. Comienza en cada uno de nosotros y poco a poco va aumentando. Vamos haciendo ejército, buscando gente que esté de acuerdo conmigo. Gente que entre más haga, más poderoso me vuelva. Para poder hacer lo que yo estoy queriendo. Mire lo que dice la palabra Gálatas 5, 16 al 17. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan
los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Esta guerra la vivimos todos los días, todos los seres humanos. Quizá nosotros aquí el Señor nos muestra una guerra espiritual, ¿sí? Los deseos del espíritu contra los de la carne. Pero fuera de Cristo, también se presenta entre la lucha entre el bien y el mal. La gente que quiere hacer cosas buenas, la gente que quiere hacer cosas malas, y ahí estamos viendo terribles resultados. Esta guerra que a simple vista no se percibe, aunque parezca irracional, es el trasfondo, de los pleitos de unos en contra de los otros. Porque todos queremos imponer nuestra voluntad a como dé lugar. Y esto, yendo aún más profundo, tiene como raíz el egoísmo. Porque vuelvo a repetir, no vamos a Dios para ver cómo estamos. No le pedimos al Espíritu Santo convicción de pecado, porque mi egoísmo me tiene creyendo que no necesito. Porque estoy juzgando por mí mismo mi vida. Y sucede que tu mente te está engañando por la mala información que tienes. Y ya empezaste con problemas con una persona, y ya vas con la otra, y ya sigues con la otra, y sigues creyendo que estás bien. Y sigues pensando que son ellos los que están mal. Y poco a poco se va envenenando el corazón. Se va entenebreciendo la mente. Increíble, amado hermano. Nos va llevando a hacer cosas que no deben. Dice la palabra en el libro de los Romanos que por cuanto no consideramos a Dios, Dios nos entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No nos damos cuenta. Eso es lo tremendo. Ignoramos a Dios. Dios nos entrega una mente reprobada y estamos haciendo barbaridad y media y pensamos que estamos haciendo lo correcto. Y se nos olvida lo que estamos hablando. Hay una justicia divina. Y eso, por esos pleitos que comienzan en nosotros. Y por causa de nuestro egoísmo siempre vamos a terminar dando la razón o al espíritu o a la carne. ¿Me conviene el espíritu hoy? Hoy sigo al Espíritu Santo. Mañana me conviene la carne, dejo al Espíritu Santo. Pero dice la palabra, ¿sí? Digo pues, anden en el Espíritu. Sigan siempre al Espíritu Santo. Para que esta guerra no se presente en ustedes, sigan siempre al Espíritu. Pónganse a orar, pónganse a leer la Biblia, pónganse a hacer obra de evangelismo, canten alabanzas, en las cosas del Espíritu, para que en ti esté la paz. Pero le vuelvo a decir, cuando nosotros dejamos eso, nuestra mente poco a poco empieza a hacer cosas que no nos convienen. ¿Sí? Estas guerras entre las naciones son el reflejo de una mente egoísta. Lo vemos a gran escala porque son personas, como le decía, que ya han alcanzado mucho poder. Pero no les importan los demás. Solamente su deseo y cumplirlo a como de lugar. Ya estamos viendo reflejada a gran escala. ¿Sí? Cegados por el egoísmo, llegamos a creer que siempre tendremos la razón. Y hablamos de los conflictos, y hablando de los conflictos, siempre buscamos terminar siendo inocentes. Siempre buscamos
El Señor dice que a nuestro criterio, dice en la palabra en el libro de los Proverbios, que a nuestro juicio, a nuestro entendimiento, todos nuestros caminos, todo nuestro proceder es correcto. Pero dice que el Señor es el que pesa los corazones. Esa parte no la decimos, esa parte no la leemos, esa parte no la comprendemos, la ignoramos. ¿Por qué? Porque no me conviene. Porque no me conviene que Dios me corrija o porque no quiero ser corregido. ¿Sí? Entonces, hablando de conflictos, siempre queremos hacernos o buscamos hacernos los inocentes. Y es aquí donde entra la justicia divina, que por falta de información pensamos que nunca nos va a llegar. Pero mire lo que dice la Biblia. Romanos 10, Romanos 14, del 9 al 11. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Pues escuche, porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Mire que en este pasaje de la Biblia se muestra cierto conflicto, ¿sí? Peleas entre hermanos. ¿Por qué menosprecias? ¿Por qué desprecias? Pero mire también lo que está escrito. ¿Qué se nos olvida algo con respecto de la Biblia? Se nos olvida que ese santo libro que muchas veces tenemos arrumbado, tenemos guardado, despreciamos, menospreciamos, son las leyes del Dios del universo. Son las leyes que van a aplicar aquí y fuera, en el reino de Dios y en este mundo. Pablo dice a Timoteo que toda la escritura es útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, para aprender a hacer justicia, comenzando por cada uno de nosotros. Y no lo hacemos. Y menos invitamos al Espíritu del Señor. Mire lo que dice también ahí mismo. Dice que juzgas al hermano o menosprecias al hermano. Dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Muchas veces esta palabra de Dios la tenemos proyectada, la tenemos sembrada en nuestra mente, en nuestro corazón, que refiere al día del juicio. A lo que dice la palabra en Apocalipsis, que se abrirán los libros, que el Señor juzgará chicos y grandes, que estará el trono blanco. No. Por medio de Pablo nos está haciendo ver los pleitos aquí. Entonces, no solamente compareceremos ante el tribunal de Dios allá, sino también en este mundo, en este tiempo. Y es a donde Dios no quiere que lleguemos. ¿Sí? Déjeme aumentar su información sobre este acontecimiento del cual Dios quiere librarnos. El apóstol Pablo dice que de las cosas visibles entendemos las invisibles. A grandes rasgos, para no tardarnos más, se lo voy a exponer de esta manera para claridad. Cuando hay un conflicto entre dos personas y se recurre a la ley, el procedimiento es el siguiente. En primer lugar, una de las partes demanda a la otra. La parte demandada responde, ¿sí?, a la demanda para demostrar su inocencia. Escuche, hay unas palabras que voy a hacer un poco más de énfasis, ¿sí? Durante un tiempo se llevan a cabo las audiencias.
es decir, el conocimiento verbal de ambas partes. En algunos casos se llega al careo, que es el enfrentamiento físico, ¿sí?, de ambas partes, expresando sus versiones y los hechos. Luego viene el desahogo de pruebas, que es mostrar con evidencias, evidencias que comprueben las palabras, los hechos, ¿sí? Lo que cada parte está alegando. Después de esto, las autoridades revisan ambos casos para dictaminar un veredicto. Habiendo dictaminado el veredicto, se procede a la comparecencia. Ambas partes se presentan delante de un juez para saber quién es culpable y quién es inocente. Esto según el mundo, según lo visible, ¿sí? Antes de mostrarle lo invisible, déjeme decirle qué significa comparecer. Dice, presentarse en algún lugar llamado o convocado por otra persona o de acuerdo con ella. Esto, en otras palabras, es ser llevado, y en muchos de los casos es por la fuerza. Cuando ya nos llama, humanamente hablando, a comparecer, y nosotros sabemos, o la persona sabe, que todo lo que dijo es mentira, no va a querer comparecer. ¿Por qué? Porque sabe que va a salir culpable. ¿Sí? Ahora se lo voy a mostrar de la manera espiritual. Cierre por favor sus ojos e imagine o visualice lo siguiente. Está usted frente a un trono gigantesco del cual salen truenos y relámpagos. Pareciera que hay una tormenta inagotable detrás de ese trono, que por sus dimensiones y su gloria, a usted le cuesta mucho trabajo mantenerse en pie. Está usted temblando. No sabe ni por qué puede usted estar en pie. Bajo ese trono millares de ángeles que en su rostro reflejan la tristeza por su situación. Y a un lado el acusador con una risa irónica de victoria. Ante este panorama, usted sabe que lo que le espera no es bueno. Y de repente una voz poderosa que sacude el cielo. Sí, sale la voz del juez diciendo, siervo malo y negligente, apártate de mí, hacedor de maldad. Imagínese usted por qué el Señor hoy nos está llamando a este nuevo tiempo de arrepentimiento. Yo no sé si en verdad usted tuvo la capacidad, si se esforzó o no con estas palabras. Pídale a Dios que le ayude a visualizar semejante cosa. Porque el Señor dice por medio de Pablo, porque todos compareceremos, porque todos seremos arrastrados a la presencia, al juicio de Dios. Ya no va a haber tiempo para probar nuestra inocencia. Ya no va a haber tiempo para desahogo de pruebas. Ya no va a haber tiempo para audiencias, para hablarle a Dios y decirle, Señor, perdóname. Yo no sabía que el trono de comparecer ante tu tribunal sería tan tremendo. Escuchen lo que Dios le está hablando, amado mío. Cuando vamos a comparecer, cuando se comparece, ya nada más es para escuchar al juez decirte, siervo malo y negligente.
apártate de mí, hacedor de maldad. Y eso es lo que hoy Dios diría, amados míos. Porque si no fuera así, Dios no nos estuviera hablando. Porque muchas veces en nuestra vida, bajo circunstancias, las que sean, tú te has hecho inocente y dice el Señor, es tiempo de que enfrentes la verdadera justicia. Has sobornado, te has engañado, estás culpando al mundo, a los que te rodean, las situaciones. Es tiempo de que te enfrentes al verdadero juez. Es tiempo de que de veras veas cómo está tu vida y las consecuencias de esa vida. Dios nos está llamando a la conciencia, amados hermanos. Dios nos está sacudiendo. Está sacudiendo el corazón, está sacudiendo la mente diciéndote, estás pero súper mal. Porque ya hay una orden en tu contra. Pero ¿sabe qué? Cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y todavía tenemos hoy tenemos a Cristo todavía como abogado. Una visión humana quizá un poco chusca. Ahí está el diablo, como diciéndole al Señor, súbete al trono porque tienes que juzgar a este tu hijo, es tu hijo, no es tu hija, ¿no? Tú no haces acepción de personas. Aquí está la lista. Y el Señor, se me olvidaron mis lentes. Que vayan por sus lentes. Ya regresó con los lentes. Ay, mi pluma. Que traigan la pluma. Y el Señor pasa por un ángel, ve y dile a fulano que ya tiene que presentarse. Avísale porque no quiero que llegue. Hazle saber que hay una orden en su contra. Que tiene que venir a comparecer y no es nada bueno lo que va a recibir. No son buenas noticias, no es el evangelio. Dios te está llamando al tribunal de Dios para un juicio, no para buenas noticias. Dios no quiere que te lleven arrastrando. Por eso hoy estamos viendo la sobreabundancia de la gracia. Dios en su infinita misericordia, antes de que seamos llevados ante el tribunal de Dios, nos muestra el trono de la gracia. Fíjese la magnificencia del amor de Cristo. Puso como Dios se pone como Cristo como escudo. Ahora pone el trono de la gracia antes de su tribunal. Hebreos capítulo 4 del 12 al 16 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz para bien, para juicio o para recompensa, ¿sí? Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es lo que has ignorando la palabra. Piensas que tienes un corazón limpio. Piensas que tienes una vida limpia y hay una orden de aprehensión en tu contra. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tantas veces manipulaste las cosas para hacerte inocente, pero dice el Señor delante de mí, no me vas a venir a cambiar los hechos.
como si Dios tuviera ahí el video con audio de todas las cosas. ¿Sí? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por medio de Jesús todavía vamos a Dios a decir, Señor, ¿cómo puedo evitar? Hoy el Señor nos está haciendo una invitación. ¿Cómo puedo, Señor, revertir esa orden en mi contra? ¿Qué debo hacer? Acércate al trono de la gracia para el oportuno socorro. Oportunamente, este es un día de oportunidad, amado hermano. Tal vez para mañana, lo decía mi hermana, nos vas a dar tiempo, le decía, ya no lo puedo retener. Es importante que tú sepas esto, porque tal vez tu juicio, tal vez tu presentarte delante del tribunal de Dios está programado para la semana que entra, para el martes, el miércoles, yo no lo sé. Pero hoy te está abriendo las puertas el Señor del entendimiento y el acceso al trono de la gracia para el oportuno socorro. Resueltamente, dice la palabra en Mateo 6, 31 al 33. Escuche esto. No se afanen pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. A veces le damos prioridad al trabajo en lugar de faltar para estar a cuentas con Dios. Para dedicarme un día a meterme con Dios y saber cómo estoy. Y aquí viene lo interesante, dice el Señor, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Estos versos los hemos usado muchas veces para consolación, no solo para uno mismo, sino también mayormente para las personas fuera de Cristo. Y la mayoría de las veces lo hemos entendido de una manera terrenal, entendiendo que solo se refiere a las necesidades del cuerpo, pero aquí hay más, un sentido espiritual también. Cuando Jesús habló estas palabras, había dos tipos de personas, se las dijo a dos tipos de personas o a dos personas distintas. Los discípulos, que eran las multitudes que le seguían, y los apóstoles, ¿sí? Que eran a los que se les daba a conocer los secretos del reino, que se les daba a entender el sentido espiritual de las palabras. Hoy, del mismo modo, el Espíritu Santo, ¿sí?, quiere revelarte el sentido espiritual de estas palabras, de buscar primeramente el reino de Dios. Fíjese que dice, busca primeramente el reino de Dios. ¿Qué hay que saber? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Sí? Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Primeramente busca lo espiritual. ¿Por qué? Porque lo espiritual no lo ves, pero existe. Porque lo espiritual puede estar obrando en tu contra y tú no te has dado cuenta. ¿Acaso tú habías pensado que tenías una orden para llevarte a la presencia de Dios a recibir un juicio? No es para recibir una gracia.
sino el castigo que bien te mereces. Porque a Dios no le vas a decir, ¿pero por qué? Si ya Dios determinó que tienes que presentarte, es porque delante de su justicia fuiste hallado culpable. Por eso dice, busca primeramente el reino de Dios, busca primeramente lo espiritual. ¿Sí? Dice la palabra. Fíjese que menciona 2 veces la justicia, porque el reino de Dios comienza por justicia. Busca ser justificado en tu espíritu y también en tu cuerpo. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, primero lo espiritual. Esto es una invitación de Dios para que te presentes por tu propia voluntad ante su presencia. Que vayas al trono de la gracia para saber cuál es tu condición. Muchas personas de repente les sorprende una demanda, porque de mala manera, ¿sí? La persona que demandó fue y lo hizo, pero nunca se le dio aviso. Se dan 3 avisos y si tú no respondes esos 3 avisos, inmediatamente entras en rebeldía contra el juez. Aunque no te hayas informado, eres hallado rebelde al juez. Eso mismo está pasando en nuestras vidas, amados hermanos. ¿Por qué has ignorado tu comunión con el Espíritu Santo? Porque no le has dicho, Señor, dame convicción de mis pecados. Dame convicción de que mis pecados no van a ser pasados por alto y que voy a recibir un castigo, porque el Señor no nos tiene por consentidos. Dice que el juicio del Señor comienza por los suyos. Pero tú estás velado, endurecido en tu corazón por las cosas que estás amando. Mayormente por el arma más poderosa de Satanás, el celular, las redes sociales. Te tiene tan entretenido y tan distraído que no has escuchado a Dios diciéndote, acércate a la justicia porque te están buscando. Porque ya muchos son tus pecados y ya no puedo retener más. Pero mira, todavía hay gracia para ti. Ve al trono de la gracia. Acércate para el oportuno socorro, porque de otra manera vivirás la justicia, el juicio de Dios. Eso es lo que significa buscar primeramente el reino de Dios. Esa es una invitación de Dios para que te presentes por tu propia voluntad, para que vayas a saber cuál es tu condición delante del juez, que te amará mucho, mi amado, mi amada. Dio su vida por ti. Todavía sigue perdonando tus pecados. Todavía sigue siendo el sacrificio vivo. Sigue sufriendo porque tus pecados no te maten. Es la misma persona, pero cuando llegues delante de Él va a decir, no vas a tener por vano mi sacrificio. Lo acabamos de leer en el libro de los Hebreos. No puedo. Te amo, eres mi tesoro, eres mi especial tesoro, pero ¿cómo juzgaré al mundo? ¿Cómo juzgaré a los ángeles? ¿Qué me van a decir los ángeles? ¿Por qué me reprendes si a tus hijos los dejas hacer lo que quieran? Mira cuántas cosas han hecho y tú lo pasas por alto. Por eso es que Dios comienza. Y esto de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es una invitación al trono de la gracia, para que podamos ver verdaderamente cómo estamos delante del Señor. Cuando le pedimos al Espíritu de verdad
convicción de pecado, de justicia y de juicio. Él nos dirá la realidad. Él no va a usar esas mentiras piadosas. Él no te va a decir, pues mira, medio andas. Sí, tienes 2 que 3 manchitas ahí en tu vestido. El Señor llama las cosas como son, te va a decir como trapo de inmundicia. Estás hecho una porquería. Estás hecho una asquerosidad, apestas, hiedes a muerte. Imagínese eso. Usted lo ha vivido, usted lo ha visto. Los perros lo que hacen, cómo van y se revuelcan en lo de el perro putrefacto. Dígame grosero si usted quiere. Pero así nos está viendo el Señor. Como si nos hubiéramos ido a revolcar en un cadáver, apestando a muerte. ¿Y cómo Dios nos va a recibir si Él es la vida? Por eso es que es grande la misericordia del Señor. Cuando le pedimos al Espíritu, Él nos va a dar convicción. Ahora la pregunta es, ¿cada cuándo se confiesa usted delante de Dios? Si usted le pidiera al Espíritu Santo convicción de pecado, usted tendría que confesarse varias veces al día. Y aún más en formación de parte del Espíritu. Hemos llegado a creer que Jesús murió para perdón de todos nuestros pecados, pero no es así. Por Jesucristo fueron perdonados nuestros pecados hasta antes del bautismo. Primera de Juan, capítulo 1, del 6 del 6 al 9, dice el Espíritu Santo: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que somos hijos de Dios, pero no agarramos la Biblia, todo el tiempo estamos en el celular, estamos mintiendo, no andamos en la luz. Si decimos que somos hijos de Dios y en lugar de dedicar tiempo a la intimidad con el Señor, estamos en chismes, en juicios, compartiendo con la gente del mundo porquería y media, chiste y medio. Estamos mintiéndonos. Nuestra mente está haciendo cosas que no convienen. Tu mente te está haciendo creer que tú puedes ir a las personas del mundo, a participar con ellos, a no hablarles de Cristo y venir a la casa de Dios y que estás bien. Puedes creer que le dedicas más tiempo al celular y por 2 horas, hora y media que te vienes a sentar a soportar, estás bien delante de Dios. Eso te está diciendo tu mente, pero el Espíritu te dice, estás muy equivocado, porque el que juzga soy yo, no tú. Verso 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Es decir, no hay pleitos ni enemistades, ¿sí? Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuándo decimos que no tenemos pecado? ¿Cuándo no nos vamos a presentar delante de Dios a confesarlo? Empezamos el día, preparamos ya desde antes, en la noche, qué voy a hacer mañana. Me levanto, me olvido de ir al trono de la gracia, ignoro a Dios, ¿sí? Hago lo mío, ya terminó el día, terminé rendido. Para distraerme, para relajarme, voy al celular. Cuando hay una invitación del Señor, venir a mí los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Parece que esa invitación no las hace el celular.
y ya no fuiste. ¿Y qué hubiera pasado si ese hubiera sido el día en que te hubieras tenido que presentar ante el tribunal de Dios? ¿Con qué cuentas te presentarías? Y desechamos la gracia. Dice el Señor, si confiesas tus pecados, es fiel y justo. Inmediatamente eres perdonado. Solo lo que tienes que ir a hacer es reconocer que no estás perfecto, que te has equivocado, que necesitas ser limpiado por Dios. Y que no hay otro recurso, ojalá fuera el jabón, ojalá tú pudiéramos masticar un pedazo de jabón o qué sé yo, tomar algo. Bendecir el agua como en la iglesia católica, ¿no? Bendecir el agua y tomarla y decir, ya me purifiqué por dentro, pero no hay. Para eso está Cristo Jesús como sumo sacerdote. Tú no puedes. Él es el que escudriña la mente y el corazón. Él es el que sabe cómo estás, la condición, y el que puede cambiar. El que dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Hace un momento se lo decía, miren la gracia de Dios que no entendemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si tú lees eso hoy, tu libro aparece en blanco. Si en el transcurso del día 3 hojas se pusieron en negro y mañana dices, yo estoy en Cristo, nueva criatura eres, lo pasado es borrado. Escuchaba un pastor que decía, fíjate nada más, tú pecaste, te arrepientes, vas sentido con el Señor dolido, te acercas y le dices, Señor, heme aquí otra vez por el mismo pecado. ¿Te parece familiar? ¿Lo has hecho? Otra vez volvió a fallar. ¿Y sabes qué te dice el Señor? No sé de qué me estás hablando. Para mí es la primera vez que tú vienes con ese pecado. Porque las otras veces yo ya las borré. ¿Qué más queremos? ¿Qué otro padre podemos buscar? ¿Qué nos ofrece el mundo? ¿Qué nos ofrece la carne? ¿Qué nos ofrece Dios? ¿Acaso el celular te dice algo tan maravilloso? No sé de qué me estás hablando. Y lo confiesas y sabes qué te dice el Señor. Ya te perdoné. Ahora recibe mi sangre para ser limpiado. Pero estamos ignorando la justicia divina. Estamos ignorando al Espíritu Santo. Porque creemos que ya el Señor perdonó todos nuestros pecados. Si fuera así, el Señor no nos mandaría a confesarnos. Aún tenemos que seguir en ese proceso. ¿Por qué aún tenemos que confesarnos para recibir perdón y la limpieza en la sangre de Cristo? Ahora esto de confesar no es solo hablar, sino reconocer, es aceptar lo que hice y lo que no sé que hice, porque esto es lo importante. Hay pecados de inconsciencia y esos son por los que el diablo te tiene programado para enfrentarte delante de Dios. ¿Cuáles son los pecados de inconsciencia? Primera de Timoteo 5, del 21 al 22, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Esto es prácticamente el tribunal, ¿sí?
Que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No hagas nada a medias. Cumple la palabra de Dios como te la da. Ve, confiesa, te pide perdón y pide por esa sangre. Y acto seguido, considérate perdonado. Quítate, Señor, límpiame de esta culpa. Ya hablaremos de la falta de perdón. Porque muchas de las veces somos perdonados por Dios, pero no somos perdonados por nosotros mismos. Somos limpiados por Dios, pero no somos limpiados por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque retenemos en nuestra conciencia los deleites del pecado. Por eso recaemos, ¿sí? Pero dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, dice, verso 22, no impongas las manos con ligereza a ninguno, ni participes de pecados ajenos. Consérvate puro. Tú sabías que la vecina estaba engañando a su esposo y no se lo fuiste a decir, participaste de un pecado ajeno. Tú sabías que en el trabajo donde estaban las básculas estaban movidas y no reprendiste al dueño. Trabajaste ahí, participaste de un pecado ajeno. ¿Cuántas veces vamos en la intención? Por eso le digo, ignoramos a Dios. El Señor nos dice, vengan a mí los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar, porque ligero es mi yugo, fácil es mi yugo, ligera mi carga. Fíjate lo que despreciamos y lo que hacemos en lugar de. Estás tan cargado de los problemas con el esposo, con la pareja, con quien tú quieras, y lo primero que haces es quererte ir a desahogar con la tía, con la prima, con la amiga, y vas y le cuentas, y ¿sabes qué hiciste? Ya le cargaste un rencor ajeno. Porque ahora ya la amiga, la tía, la pariente ya se te queda viendo feo. O al revés. Y ahí estás participando en pecados ajenos. Y tú piensas que estás bien con Dios. Por eso no te vas a confesar. Por eso le dedicas más tiempo a tu carne que al espíritu. Otro pecado de inconsciencia, Santiago capítulo 4, verso 17 dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tú sabes que tu amigo, ese con el que te llevas bien, no conoce a Cristo. Te llevas bien, participas de sus cosas, pero no le hablas del Señor. Eso es un pecado en tu contra. Anduviste por la calle, viste a alguien ahí tirado, traías dinero y no fuiste para ir a comprarle un pan. Acuérdese, no hay que darles dinero porque muchas veces se les fomenta el vicio. Pero no fuiste para comprar algo y decir, ten, come. Lo juzgaste, no, ese no se lo merece. Ese está así porque quiere, porque si se levantara y buscara a Cristo, Cristo lo limpiaría. Te sentaste en el trono de Dios. Sabiendo hacer lo bueno, sabes que leer tu Biblia, sabes que meterte en oración, sabes que oír alabanzas es bueno para ti y no lo hiciste. Dios te lo contó como pecado. Fíjense nada más todas las cosas que, que tenemos simplemente por ignorancia, por pereza, amado mío. Dice, consérvate puro. No hagan las cosas con parcialidad.
Nada más vas y le dices, Señor, perdóname porque hoy me enojé, me peleé con mi patrón, me peleé con mi esposo, dije groserías. Eso es hacerlo con parcialidad, porque estás ignorando los pecados de tu inconsciencia. Por eso no has alcanzado la pureza, porque te medio limpias en la sangre de Cristo. Romanos 3 del 7 al 8 dice, paguen a todos lo que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¿Tú sabes que le debes a la tía Petrona? ¿Tienes y no le pagas? Eso te es tomado por pecado. Escúchame, joven. Si tú llamas a tus padres por su nombre, es una falta de respeto. Te es contado por pecado. Si tú te igualas a tu mamá o a tu papá, estás deshonrando. Es pecado de inconsciencia. Y me puedo pasar aquí, amado mío, la semana entera hablándote de los pecados de inconsciencia que día tras día, minuto a minuto cometemos. Tú piensas que porque te enojaste con el de la camioneta y en tu mente se la alimentaste la mamá, la pobrecita mamá. Piensas, aquí no aplica esa mentira asquerosa, satánica, diabólica, de que si no me acuerdo, no pasó. Porque dice el Señor que delante de Él todas las cosas están abiertas y desnudas. Delante de Dios tus pensamientos, tus palabras, tus obras, tus emociones, tus sentimientos están expuestos. ¿Y sabes qué? Son un vil asco. Y Dios te está llamando a la gracia del trono. Hay una lista tremenda en tu contra porque has ignorado los pecados de inconsciencia. Porque has ignorado la gracia, has hecho vano el sacrificio de Cristo. Cristo murió para derramar su espíritu. Y tú me invitas al espíritu para conocer, para saber cuáles son tus pecados, para que te dé convicción de pecado, de justicia y de juicio. No, yo no lo necesito. Yo estoy bien. Siempre salgo inocente. Me va bien. Me salgo con la mía. No pido perdón. No me arrepiento. Voy a la iglesia. Canto, danzo, brinco, salto. Entro con una algarabía, pero salgo igual. Por eso dice el Señor, no hagas las cosas con parcialidad. Estás haciendo solamente una parte de todo lo que Dios te está mandando. Y le decía, aquí no aplica eso de que si no me acuerdo no pasó. Números 14 de 17 al 18 dice, ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder de Dios como lo hablaste diciendo. Fíjese usted bien estas grandes palabras. Que sea magnificado el poder del Señor. No se trata de que Dios haga una obra extraordinaria, sino de que ese poder no se levante contra ti. Dice, Jesucristo, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. No porque tú no tienes conciencia de esos pecados quiere decir que delante de Dios no existen.
No porque tú no sabes que los cometiste, quiere decir que Dios te va a dejar sin castigo. Por eso el mensaje que este día el Señor nos ha mostrado, para abrirnos los ojos de la conciencia, del entendimiento, que hay una justicia divina que ahora está en tu contra, pero que por la gracia del sacrificio de Jesucristo, que mucho hemos hecho vano, ¿sí? Dios dice, no quiero que llegues ante el tribunal. Escucha, mi amado mío. Escucha lo que Dios te está diciendo. Tú no tienes ni la más remota idea de lo que es presentarte ahí. ¿Ni acaso te preocupas en decirle, Señor, qué es el valle de sombra de muerte? Tú no sabes la experiencia tan horripilante que el Señor Jesucristo tuvo que soportar por ti y por mí para que nosotros no pasáramos por ese proceso. Para que cuando nosotros fuéramos llevados ante el tribunal de Dios, el Señor diga, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entre en el gozo de tu Señor. Para eso el Señor Jesucristo hizo. Y déjame decirte, amado mío, para la gloria de Dios, esta experiencia que el Señor Jesucristo vivió, según la voluntad y el propósito de Dios, muchos la vivimos. ¿Y sabes cuándo la manifestamos? En el testimonio. Cuando yo te digo, el Señor me ha tratado con mano poderosa, con mano dura, ¿sabes por qué te lo vengo a decir? Porque Dios no quiere que tú pases por eso. Y no es porque yo sea el más poderoso, el más fuerte. Dijo el Señor, yo te elegí. Lo mismo con el Señor Jesucristo. Él fue el elegido para soportar esas tremendas cosas porque nadie más lo hubiera podido soportar. Y si ahora tú estás viviendo una experiencia fuerte espiritualmente, es porque Dios te conoce, sabe que la puedes soportar, pero no solamente va a sacarte un beneficio, sino que quiere que tú vayas y le digas a alguien, mira, yo pasé por algo espantoso. Acércate a Dios. De verdad no te lo recomiendo, es más, no lo puedo ni describir. Cuando Dios dictó sentencia sobre mí, se lo digo por experiencia, amado mío, y ustedes, mis hermanas en la carne, lo vivieron conmigo. Siendo ignorante de la justicia de Dios, el Señor no tuvo misericordia. Me decretó un tiempo de juicio y nunca me quitó ni un segundo. Y era llorar y llorar y la muerte me estaba buscando y no me estampé porque estaba manejando transporte público porque Dios tenía este propósito. Y yo pasé por el tribunal de Cristo en ignorancia. Pero Dios me dijo, no te puedo dejar, no te voy a hacer un bien. Y míreme hoy aquí para la gloria del Señor. Y yo te lo digo por experiencia, es un tormento espantoso, demonios rodeándote, hablándote, diciéndote lo incompetente que eres, lo fracasado que eres, lo inútil que eres, que es mejor que estuvieras muerto, que nunca hubieras vivido, día y noche, pero la misericordia de Dios sosteniéndote. Y tú queriéndote morir. Y tú queriendo un minuto de paz. Y lamentablemente todo esto te pasa cuando estás teniendo una actividad y tú quisieras correr a tu casa y acostarte en tu cama porque lo que estás viviendo te hace temblar hasta los huesos. Te turba el Señor el alma porque te entrega las tinieblas. Y déjame decirte algo, te entrega la entradita.
Dice la palabra que el Señor entró a las profundidades de la tierra. ¿Sabes que entre más profundo, más oscuro? ¿Cómo te sientes cuando estás en un lugar que no ves nada? Andas a tientas, pero sabes que quizás es tu casa. La conoces, pero imagínate en un lugar que no conoces. Y ese es el lugar que Jesucristo visitó por ti y por mí. Él no iba con la luz, porque todavía no había sido glorificado. Él iba en tu condición y en la mía, como un ser humano. Imagínate voces gritándole, hablándole. Y él sabía que tenía que seguir avanzando porque tenía que llevar cautiva la cautividad. Porque tenía una misión que cumplir también ahí. Por eso te digo, te pido en el nombre de Jesucristo, invita al Espíritu Santo. Dile, Señor, déjame ver, así como puedo ver mi galardón, déjame ver también mi juicio. Para que yo tenga conciencia de a dónde estoy caminando. Porque muchas veces así nos pasa. Hay un dicho que dice que ahogado el niño tapan el pozo. Tú estás apático. Tú estás viviendo una religiosidad. Estás viviendo bajo un mundo de mentiras, de engaño, creyendo que delante de Dios, si el Señor hoy viene, abro mis brazos y me voy. Y el Señor te está diciendo, no, te estás equivocando. Si hoy yo decidiera ir por mi iglesia, tú te quedas. Y te tendrás que aventar la gran tribulación, gracias a Dios por la misericordia aún en ese tiempo. Pero el Señor te está mostrando tu verdadera condición. Y quizá yo me estoy quedando corto, pero eso te corresponde a ti, amado mío, amada mía. Yo no sé si tú le has pedido al Señor que te muestre ese galardón, que inspire tu vida. Pues de la misma manera dile, Señor, ayúdame a ver esa oscuridad, ese valle de sombra de muerte. Si yo tengo que pasar por ahí, quiero que tu vara y tu callado vayan conmigo. No pasarlo en incertidumbre de a dónde voy, de qué pasará, hacia dónde camino. Y esas voces atormentándote, amado mío, eso es lo más horripilante, te lo digo en el nombre de Cristo. Que el diablo, que el Señor permita que el diablo te venga y te toque y te sacuda. Te dan ganas de morirte y no puedes. Te despiertas y todavía sigues creyendo que todo es una asquerosa y una vil pesadilla. Parece que no termina. Parece que Dios no tiene misericordia ni tiene amor, que se ha olvidado de ti, aunque no lo ha hecho. Y yo te estoy hablando de mi experiencia, que yo creo que el Señor Jesucristo diría, no, la tuya la paso con ojos cerrados. No se puede comparar con lo que Él hizo. Y estamos haciendo vana la gracia, vano el sacrificio, porque no nos importan nuestros pecados, porque no nos importa nuestra condición delante de aquel que juzga con justo juicio, porque sigo dándole prioridad a mi carne que al Espíritu Santo. Y escúchame lo que te digo, no lo sé, no sé el día y no sé la hora, pero ya está programada para ti un día y una hora
para que vayas ante el tribunal de Dios. Por eso te lo digo, porque por eso Dios te está hablando. Pero aún en ese amor de Cristo, Dios dice, si tú pasas por el trono de la gracia, hallarás misericordia para el oportuno socorro. Quizá hay una prórroga para ti, se cambia la fecha, quizá se borren los pecados, quizá el castigo que estaba preparado para ti no sea el que recibas. No lo sé, eso es parte de la justicia del soberano. Pero Dios te está llamando al trono de la gracia, porque la justicia divina te está buscando. Vamos a terminar con dos versos bíblicos, con dos citas bíblicas. Romanos 2, del 1 al 11, dice la palabra: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Para que entiendas esta parte, te aconsejo que leas el capítulo 1 de Romanos. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Cuántas veces te has puesto a ver a las personas en su maldad, en su pecado? ¿No los has exhortado, incluso hermanos? ¿Y piensas que tú escaparás del juicio de Dios? Dice la palabra: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Vas a ir a recibir un castigo con ira. ¿Y cuál es el problema de la ira de Dios? Que no se va a retractar. Dice la palabra en el libro de los Hebreos: si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como aquel pueblo que lo provocó a ira. Y hoy el Señor te está diciendo: estás atesorando ira. Y el día de pagarte con ira está próximo, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y escucha esto: porque para Dios no hay acepción de personas. Para Dios no le importa si tienes 8, 9 años, 20, 15, 30, 50. Tú que estás escuchando esta palabra es porque tus cuentas delante de Dios no han sido halladas agradables, dignas. Y concluimos con esta parte. Mateo capítulo 5, verso 23 al verso 26. Dice el Señor: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano. Vamos a hablar de esto en días posteriores. Me cuecen las habas, pero me nos falta una semana más de esto. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y escucha estas palabras del Señor.
Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Hoy Dios es tu adversario, está contra ti. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Ponte de acuerdo con el Señor antes que envíe el Señor su palabra de juicio y escúchame. Por favor, escúchame. Si el Señor determina cierta cantidad de días como castigo y juicio para ti, no te va a quitar un solo segundo. Ni uno solo. Porque dice la palabra que el cielo y la tierra pasarán. Por eso es tan tremendo. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Si el Señor determina un mes, 2 meses de tribulación, de angustia, de sufrimiento, de lágrimas para ti, tendrás que cumplir hasta el último segundo. Dios no quiere. Dios te está llamando a la conciencia. Dios te está llamando al arrepentimiento. Dios te está llamando a la invitación a buscar el reino de Dios y su justicia, a buscar el trono de la gracia, pero sobre todas las cosas, a que tú invites al Espíritu Santo a tu vida. A que tú le digas, dame convicción de pecado, de justicia y de juicio, porque la justicia divina hoy está contra ti. Vamos en el nombre de Jesucristo a dar gracias.